7:35 de la mañana, estamos en vivo, esto es Buenos Días por VPI TV. Ya está con nosotros el sociólogo Carlos Meléndez, él es director del Observatorio de Universidades, para hablar sobre el Sistema Nacional de Ingreso a las instituciones de educación superior en Venezuela. Carlos, buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias, un gran gusto estar con ustedes. Carlos, coméntanos cómo funciona este sistema para que los jóvenes puedan ingresar a los cupos universitarios en Venezuela. El Sistema Nacional de Ingreso en Venezuela fue fundado en el 2014 como parte de una política de transformación de lo que ha sido la política de admisión en las universidades. En este particular, a partir del 2023, según los anuncios hechos por los representantes del gobierno en el mes de mayo, se trata de un sistema completamente digitalizado en el que los estudiantes, a través de la colocación de su cédula de identidad, van a ingresar a una plataforma en la que, sobre la base de algunos criterios, van a poder seleccionar la carrera que desean estudiar, ¿no? ¿Cuáles son esos criterios? Además de su propia aspiración o la selección de la carrera que desean aspirar, sus ingresos socioeconómicos. Hay unas preguntas básicas sobre ingresos socioeconómicos, el lugar donde residen, y en función de eso, la propio sistema te da unas opciones de estudio ubicadas en Venezuela. Sobre eso, digamos, lo que se plantea en el 2023 es más o menos la continuidad de lo ya experimentado en el 2022, pero sin esta formalidad. Nosotros vimos que en el 2022 se buscó aplicar un nuevo mecanismo de ingresos sobre la base de las llamadas carreras priorizadas. ¿Cuáles son estas carreras priorizadas? Ubicadas en el área de ciencias de la salud, de la ciencia educativa, las ciencias del agro y el mar, según la propia declaración del gobierno, y algunas carreras informáticas. Yo creo que es importante aquí como mencionar, digamos, hacer un análisis en dos sentidos, en lo que termina siendo esta nueva variable, repito, de una política que ha sido la continuidad de lo realizado desde el 2007, cuando se eliminó la prueba de aptitud académica. El primer sentido es lo que se concibe como desarrollo. Lo que se concibe como desarrollo está alejado de lo que las universidades venezolanas durante la primera década del 2000, la segunda década del 2000, han concebido como desarrollo, como preocupación para el desarrollo: la salud, la educación, la producción de alimentos, la innovación tecnológica. Lo que sí es que hay en este momento unos grandes ausentes. Los grandes ausentes, en función también de los objetivos de desarrollo sostenible y las directrices que se ha dado sobre la base de los ODS al sistema de educación universitario del mundo, son, por una parte, lo que de alguna manera desde las universidades se puede fomentar para la democratización, para el desarrollo político de las sociedades, y también lo que se puede generar para el desarrollo y la estabilidad y la protección de nuestro sistema ecológico. Carreras ubicadas en las áreas humanísticas, en el desarrollo artístico, creativo, como las artes plásticas, las letras, no aparecen entre las carreras priorizadas para el gobierno. Tampoco la sociología, la politología, la economía, que de alguna manera garantizaban Carlos, la producción me de gustaría que nos conocimiento. comentaras y compartieras con la audiencia cuáles han sido las reacciones que han traído estos cambios, porque hay carreras tradicionales que no están incluidas, por ejemplo, y hay otras que sí, según la priorización que ha hecho el gobierno. Quisiera que habláramos acerca de eso. La primera es la preocupación porque apenas el 19.5% de las carreras priorizadas están ubicadas en las universidades que no controla el gobierno, es decir, donde no hay imposición de autoridades. El resto, el 79.5%, están ubicadas en las universidades donde el gobierno tiene o impone autoridad. Esa es la primera reacción, la primera opinión que preocupa. Es decir, la gran mayoría de los estudiantes van a ser seleccionados para las carreras priorizadas en las instituciones controladas por el gobierno.
Lo que sucedió el año pasado, un estudiante de biología denunciaba que quería o aspiraba a estudiar biología pura en la Universidad Central de Venezuela y fue ubicada en Guárico, en una universidad controlada por el gobierno, que no fue su elección. De tal manera que ese es el segundo punto. Dependiendo de las elecciones de los estudiantes, por ejemplo, esta misma estudiante podría elegir medicina en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, en la Carabobo, en la UCB, pero también la eligió como última opción en la Francisco Miranda, que es una universidad en este momento controlada por el gobierno, fue asignada a la Universidad Francisco de Miranda. Entonces, esa es una crítica, una gran preocupación que existe desde el año pasado, es la selección sobre la base de la prioridad del gobierno y no la prioridad del estudiante. También es el hecho de que el resto que quiera elegir una carrera humanística como esta que te estoy diciendo, puede ser que sea asignada en otra carrera. Esa es una preocupación que existe entre los estudiantes y las familias que aspiran que sus hijos entren en las universidades. ¿Y qué pueden hacer en este caso los estudiantes? ¿Hay alguna manera de apelar a esta decisión? A pesar de que la política de admisión ha tendido a la centralización, las universidades venezolanas, sobre todo las de mayor tradición, las autónomas y las experimentales que han podido elegir a sus autoridades o que tienen autonomía administrativa, todavía conservan algunos mecanismos de ingresos propios, ¿no? Es decir, de ingresos por la misma selección de las universidades, que ante el hecho de que hay una disminución en esta década del 60% de la matrícula en las universidades, se han hecho unas alternativas. Por ejemplo, hay universidades que hacen unos llamados que llaman ingreso por disponibilidad de cupos, es decir, vengan porque aquí hay cupos y ustedes pueden estudiar en áreas también priorizadas como agronomía, informática, que antes eran imposible entrar en las universidades o que tenía que tener un nivel competitivo muy fuerte y en este momento se puede hacer. Hablando de ese nivel de dificultad, ¿cuáles han sido las carreras que la gente ha abandonado porque no tiene la capacidad económica para asumir los gastos? Mira, hay como que dos áreas. Una, las carreras, repito, de ciencias sociales, sobre todo de educación, que se abandonan porque no le encuentran sentido, por ejemplo, a ser un docente en Venezuela, ¿no? Creo que las universidades han sufrido la mayor decepción en Venezuela. Pero las que han dejado porque no han podido asumir los gastos son el de las ciencias médicas, por ejemplo, odontología, que es una carrera bastante costosa y que algunos estudiantes que en otro momento la universidad les daba todas las condiciones para poder estudiar, laboratorio, insumos, lamentablemente en este contexto no pueden asumir. ¿Cuántos bachilleres se esperan que ingresen a las universidades bajo este sistema? 344.000 según la comunicación hecha por el gobierno. De estos 344.000, 60% van a asignarse, 64% en las carreras priorizadas y el resto podrán optar por otras opciones de las no priorizadas. ¿Han manejado estadísticas sobre cómo ha disminuido, por ejemplo, la matrícula, la intención de estos bachilleres que se gradúan y que prefieren trabajar porque no tienen opción de mantener a sus familias ante el debilitamiento de los beneficios que ofrecían las universidades? Por ejemplo, no funcionan los comedores como es debido. Mucha gente prefiere pues trabajar que estudiar. Desde el 2012 hay una reducción de la matrícula que en algunas universidades puede superar el 60%, como en el caso de las universidades de mayor tradición en Venezuela, pero también universidades privadas en el interior del país. En el 2009 contaban con 18.000 estudiantes entre su matrícula y hoy cuenta entre 3.000 y 4.000 estudiantes. Eso es un fenómeno, es decir, la no intencionalidad de ingresar al subsistema de educación superior, pero también otro fenómeno importante es la no continuidad, que es una de las grandes preocupaciones. No solamente es el ingreso, sino como yo mantengo en mi universidad y egreso a los estudiantes. Y lamentablemente eso es un problema. En la medida en que va creciendo el tiempo, nos encontramos con un nuevo perfil de estudiante que estudia y trabaja. Desde el 2021 nosotros identificamos que 6 de cada 10 estudiantes tienen que trabajar para poder mantenerse en la universidad. Y después de la pandemia, esto ha generado unas complicaciones muy grandes para poder garantizar la calidad de la educación, porque son estudiantes que si no trabajan, lamentablemente no van a poder conseguir
terminar sus estudios. ¿Cuál es la calidad de la educación de las universidades públicas en la actualidad, tomando en cuenta la baja matrícula de estudiantes, pero también la deserción de los profesores? Hay un gran impacto en la calidad, en el derecho a la calidad educativa y varía por tipo de instituciones. Por ejemplo, después de la pandemia y con el ingreso de las nuevas tecnologías de información y comunicación de manera más intensa en la formación de los estudiantes, nosotros vimos que por tipo de universidad, es decir, las universidades del oficialismo controladas por el gobierno son las que más utilizan WhatsApp. Y la mayoría de las clases se están dando por ahí. 8 de cada 10 estudiantes nos afirmó que la herramienta más utilizada para poder desarrollar clases en cualquier disciplina es el WhatsApp. Sin Pero ¿cómo embargo, se da una clase por WhatsApp? los profesores envían contenido sobre la base de un objetivo de clase y los estudiantes mandan unos audios o alguna tarea que puedan escribir y lo envían por WhatsApp. Los estudiantes de las universidades que tienen mayor tradición han podido de alguna manera garantizar mejor educación de calidad, pero sin infraestructura, con un profesor ganando de 5 a 30 dólares mensuales, es muy difícil que la calidad no se vea afectada. Carlos, pero ¿cómo se mide si el estudiante realmente hizo su trabajo, entendió la información, si tiene alguna duda? Porque, bueno, puede aprovechar, meterse en internet o que alguien le haga el trabajo. ¿Cómo lo puede verificar? Eso es una gran deuda que tenemos en Venezuela, la evaluación de la calidad. Lamentablemente el gobierno no da cifras y no tiene indicadores para poder hacerlo. Lo que hemos constatado nosotros en la práctica y en el levantamiento de información cualitativa es que los estudiantes aseguran no tener la información y la preparación suficiente para poder egresar como un profesional universitario. ¿Cómo se adaptan, por ejemplo, las universidades públicas a toda esta transformación tecnológica donde hay tantos dispositivos que son utilizados como herramientas de estudio? ¿En qué condiciones se encuentra la infraestructura como tal y cuáles son las técnicas de estudio? O sea, además de darlo por WhatsApp, ¿qué otro tipo de cambios ha venido ocurriendo en estos últimos años? También varía por las características de las propias instituciones de educación superior. Las universidades privadas que habían desarrollado mejor tecnología para poder dar clases virtuales ya contaban con una plataforma, sus propios espacios virtuales para el desarrollo de las aulas. Las universidades públicas con mayor tradición también lo habían hecho, pero ante la crisis presupuestaria que hoy determina que solamente se recibe el 2% de lo que se necesita para funcionar, hay un gran déficit. Sin embargo, las universidades tienen sus alternativas. Algunas tienen sus propias plataformas para el desarrollo de las aulas virtuales, otras utilizan también algunas otras alternativas de clases semipresenciales. Sin embargo, todo esto está muy mediado por la crisis de infraestructura física y académica que hoy en día existe en la mayoría de las instituciones de educación superior en el país, que son de carácter público. Para tener una mejor calidad en la educación superior, ¿qué cosas deberían cambiar ustedes que le dan seguimiento a este tema desde el año 2018? Primero, tener un presupuesto equitativo para poder garantizar el funcionamiento acorde de las instituciones de educación superior. Segundo, evitar la injerencia que viola la autonomía universitaria y no permite que las universidades puedan tener sus propias decisiones de carácter autónomo y sin duda alguna garantizar que nuestras universidades funcionen en realidad como un sistema y se puedan adaptar a las condiciones globales que hoy en día existen en el sector universitario del mundo. ¿Qué importancia tiene una buena calificación y desempeño académico del estudiante al momento de luchar por ese cupo universitario? Eso es una relación casi que mecánica. En la medida en que nosotros logremos formar mejores estudiantes, que tengamos mejores estudiantes con una mejor base, porque esa es otra de las variables en la realidad universitaria. Son estudiantes que vienen en un sistema de educación básica e intermedia con una crisis grandísima, ¿no? Que hace que al llegar a la universidad tengan un importante choque y la adquisición de conocimiento sea más precaria. En la medida en que nosotros fortalecemos al estudiante desde las primarias y garantizamos que todo el sistema funciona de la manera más acorde, que lleguemos a estudiantes primero con
una claridad de lo que quieren estudiar, pero sobre todo con las herramientas básicas para poder desempeñarla, nosotros vamos a garantizar un mejor profesional y sin duda alguna un mejor desarrollo para nuestro país. Hay estudiantes que han migrado de una carrera a otra porque no tienen claro cuál es su verdadera vocación o pasión. ¿Hay este tipo de cursos, de talleres orientadores que ustedes estén impartiendo que puedan de alguna manera orientar al estudiante sobre la carrera que pueden elegir? Las universidades tenían hasta hace poco un departamento de bienestar estudiantil que garantizaba, digamos, orientación al momento de selección o tener una confusión vocacional. Sin embargo, por eso es que esto es importante señalarlo, la propia crisis presupuestaria ha hecho que estas oficinas de 10 personas solamente queden una, porque ¿quién le interesa trabajar en una universidad por 5 o 30 dólares? Sin embargo, los propios colegios y los propios sistemas de educación intermedia han generado algunos mecanismos para poder garantizar que los estudiantes tengan mayor claridad y mayor orientación a la hora de decidir por la carrera universitaria que quieren elegir. Sin embargo, esto es precario, no es suficiente para poder darle lo necesario a todos los estudiantes que quieren ingresar al subsistema de educación universitaria. ¿Cómo es la situación en el interior del país? Hay universidades y regiones por excelencia que se convierten en zonas universitarias, como es el caso de Mérida o del estado Zulia. ¿Este nivel de matrículas abiertas en estas áreas se mantiene? No han disminuido. El caso que el rector Bonucci ha repetido y la propia universidad ha podido dar datos al respecto de una disminución de la matrícula del 2012 al 2021 del 60%, da cuenta no solamente de la universidad, sino también de la ciudad, porque Mérida, como se decía y se sigue diciendo, es una ciudad dentro de una universidad. Y te podrás imaginar el impacto que tenga la disminución de un 60% de la matrícula, la disminución de la calidad de vida de sus propios universitarios, porque de ser unos universitarios, por ejemplo, los de mayor escalafón, que a principios de siglos podían devengar entre 2.000 y 3.000 dólares mensuales, y hoy tener 30 dólares, eso tiene un impacto en el desarrollo de la sociedad. De alguna manera, porque esa relación desarrollo-universidad no solo está mediada por lo que yo pienso que es el desarrollo, sino la capacidad de operativizarlo. Y lo que sucede en Mérida es un claro ejemplo, una ciudad deprimida por una universidad deprimida. Y de alguna manera eso mismo ocurre en el estado Zulia. Maracaibo, una ciudad con una vocación universitaria, hoy en día tiene sus escuelas de petróleo, sus escuelas de química, referencia no solamente en Venezuela, sino en América Latina, con un nivel de deterioro muy grande, con profesores que en el momento comenzó la crisis encontraron otras opciones en otros países y los que sobreviven en unas condiciones de pobreza extrema por ingreso que son inéditas en un mundo, porque, bueno, un profesor universitario en el mundo ya es sinónimo de clase media o clase media alta. En Venezuela es sinónimo de pobreza. Sí, es que antes recuerdo que cuando uno iba a buscar trabajo en los mismos periódicos escribían preferiblemente los estudiantes de estas universidades públicas por la calidad en la enseñanza educativa que tenían esas universidades. Carlos, si hacemos una proyección a futuro, ¿cómo ves tú la realidad para las universidades públicas en Venezuela? Si no existe una política que digamos, detenga la falta de presupuesto y no ataque las condiciones de vida de los docentes universitarios en Venezuela, que desde 2021 3 de cada 10 come menos de 3 veces al día y 9 de cada 10 se les dificulta conseguir sus medicamentos. Nosotros no vamos a poder tener un sistema no solamente que garantice el desarrollo del país, sino que también garantice un mejor posicionamiento del conocimiento venezolano en el mundo. La universidad tiene un papel trascendental en el desarrollo del país y si no existe una política de aquí a algunos años, entre más nos tardemos en desarrollar una política que atienda a la universidad para garantizar su democratización y la calidad de vida de sus integrantes, no vamos a tener una mejoría en nuestro sistema de educación superior. ¿Cómo ha impactado la migración en el desarrollo de la sociedad venezolana, tomando en cuenta que las distintas universidades han invertido en formar a estos estudiantes que posteriormente, al no encontrar oportunidades, se van a otros países?
6 de cada 10 de los principales publicadores o científicos de Venezuela migraron entre el 2000 y el 2019. Eso de alguna manera da cuenta de el déficit y el impacto que esto ha tenido en la ciencia venezolana, que ha tenido en áreas claves un nivel de competitividad importante en América Latina, como el energético, como el de salud. Esto de alguna manera nos dice que nuestras universidades, que son la gran fuente de conocimiento, porque en Venezuela pasa que las universidades son las que producen el conocimiento, hay una importante precariedad. También es que las universidades se quedaron sin recursos de investigación. Quienes las hacen a modo propio, las hacen porque aman la ciencia, porque quieren defender sus revistas, porque quieren defender su propio desarrollo científico. Pero si en un país no existe una política para desarrollar la ciencia, no va a haber posibilidades de garantizar el desarrollo social, económico y tecnológico de la sociedad. Tú como sociólogo, me encantaría conocer tu opinión. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué sigue para un estudiante que se gradúa con tanto esfuerzo y luego no consigue oportunidades de trabajo en la calle, se enfrenta a otra realidad? Muchísima frustración, creo que es el gran sentimiento que genera en el nuevo profesional universitario. Fíjate que en el último levantamiento de información a estudiantes de ciencias de la salud, 39% de los estudiantes de medicina nos decía que al graduarse se iban a ir del país. ¿Te imaginas que casi 4 de cada 10, el 40% de las personas que tú duras 7, 8 años formando para garantizar la seguridad en salud, la sanidad de tu país, se vayan? Eso de alguna manera da cuenta de lo que nos puede esperar y la situación propia del sistema de salud, que es clave en el desarrollo social, el desarrollo sostenible de una nación. Gracias, Carlos, por compartir con la audiencia este interesante análisis de la situación de las universidades públicas en el país. Feliz día para ti. Muchísimas gracias. Era el sociólogo Carlos Meléndez compartiendo con nosotros el día de hoy, hablando sobre este tema de interés para nuestra comunidad. A esta hora hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten, al regreso mucho más de Buenos Días. De inmediato les presentamos el pronóstico del tiempo en Venezuela y ya volvemos con más.